Y el título de nuestra enseñanza en esta mañana, Enemigos del pecado. Y vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Ya estamos en la lectura, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Gloria al Señor por su palabra. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, ha venido demostrando por el Espíritu Santo de Dios, escúcheme, la supremacía y la suficiencia de Cristo en su persona divina y su obra satisfactoria. Colosenses 1:15 dice la Escritura: Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Cristo, Él no es creado, Él ha sido engendrado eternamente. Aquí vemos la supremacía y suficiencia de Cristo. Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Los creyentes están completos en Cristo y no tienen necesidad de ceremonias, ni de ritos religiosos, ni prácticas legalistas, según mandamientos y enseñanzas de los hombres. Es lo que dice más adelante Colosenses 2:20. Y ya lo hemos estudiado, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo les está diciendo por el Espíritu Santo: cuidado con aquello que aparenta ser una religión sumisa y de duro trato del cuerpo. Porque esto en últimas no tiene ningún valor, no tiene ningún poder contra los apetitos pecaminosos de la carne. En otras palabras, escúchame con atención, no alcanzamos la santidad de vida siguiendo pautas legalistas. No alcanzamos la santidad de vida siguiendo pautas legalistas. Solo Cristo es el todo suficiente.
que nos da la gracia para llevar una vida santa. Es Cristo Jesús la fuente de la vida de los creyentes. Él es la fuente de la gracia. Él es la fuente de la sabiduría y del poder para vivir para la gloria de Dios. Hermanos, podemos tener absoluta confianza de que el Señor exaltado derramará con todo su poder y toda su autoridad sobre su iglesia los dones y las bendiciones que necesitamos para edificar nuestras vidas en Él. Hermanos míos, nunca olvidemos, por favor, y como iglesia, nunca olvidemos que nuestra vida cristiana se basa en nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Por nuestra fe en Cristo, esa fe que Dios nos ha dado, ese don de la fe que Dios nos ha dado. Por medio de la fe en Cristo estamos unidos a Cristo. Por eso la Escritura dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. El verdadero cristiano está unido, no a una religión, está unido a la persona de Cristo, a nuestro viviente Salvador, que ha sido exaltado y está a la diestra del Padre, está a la diestra de Dios, tiene poder y autoridad para darnos todo lo que necesitamos. Si esta vida, la de Cristo resucitado, opera en nosotros, también en nosotros se manifestará novedad de vida. Escúcheme. Si esta vida, la de Cristo resucitado y exaltado, opera en nosotros, se manifestará en nosotros novedad de vida. Es lo que la Escritura nos quiere llevar a que entendamos. Y aquí lo primero que vemos desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante hasta el 10 que hemos leído. Lo primero que vemos es que el cristiano tiene una posición en Cristo. Lo primero es el cristiano y su posición en Cristo. Lo segundo, el cristiano y la mortificación de su pecado. Versículo 5 en adelante. Y lo tercero, el cristiano y la imagen de Dios renovada en él. Versículos del 10 al 11. ¿Qué es lo primero que vemos? El cristiano y su posición en Cristo. Y esto es importante entender. Porque la Escritura dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El cristiano y su posición en Cristo. Lo segundo, el cristiano y la mortificación de su pecado. Y lo tercero, el cristiano y la imagen de Dios restaurada en él. Hermanos, es de suma importancia comprender nuestra nueva posición en Cristo. La Biblia dice que hemos muerto y hemos resucitado y hemos ascendido con Él. Y estamos a la espera de ser manifestados con Él en gloria. Esta es la unión con Cristo, la unión espiritual que tenemos con Cristo. Por medio de la fe. Es nuestra total identificación. Es nuestra vinculación con Cristo y con todos sus beneficios. Con todos aquellos beneficios que Él ganó para su pueblo redimido. Todo para el honor de su nombre. Todo para la bendición de nuestras almas. Por ello busquemos las cosas espirituales. Nos dice la Escritura, pongamos nuestro pensamiento y nuestro corazón en nuestro Señor resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Miremos todo lo terrenal desde una perspectiva celestial. No olvidemos que el enfoque es Cristo, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él ha logrado para su pueblo. Ese debe ser nuestro enfoque. Esto producirá, por su gracia, un efecto profundo y poderoso en nuestro andar diario. El tener ese enfoque en lo que Cristo es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha ganado, en lo que Él ha logrado para nosotros,
va a producir, por la gracia de Dios, un efecto, escúcheme. No tiene falla, eso va a ser así porque la Escritura lo dice. Va a haber un efecto profundo y poderoso en nuestro andar diario. Y es precisamente donde el apóstol Pablo nos lleva, escúcheme, como de lo eterno a lo cotidiano, y quiere conectar ambas cosas. De lo eterno a lo cotidiano, de nuestra posición eterna hasta nuestra vivencia práctica. Lo que él ha comenzado a desarrollar en los capítulos anteriores, comenzando el capítulo 3 y ahora comenzando los versículos 5 al 11, es nuestra posición eterna, desde nuestra posición eterna hasta nuestra vivencia práctica. ¿Qué quiere decir esto? Escúchenme, hermanos, con atención. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra posición en Cristo tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Tiene implicaciones prácticas para nuestra vivencia diaria. Miren la conexión en todo esto. Puesto que hemos muerto y resucitado una nueva vida en Cristo, debemos vivir en conformidad con nuestra nueva posición. Síganme con atención para que puedan encontrar la conexión. Puesto que hemos muerto y resucitado a una nueva vida en Cristo, debemos vivir ahora en conformidad con nuestra nueva posición. Quiero que entiendan la relación entre posición y condición, porque muchos tienen una confusión entre posición y condición. Por eso a veces nuestra teología, nuestra perspectiva de la vida, de las personas, de nosotros mismos es errónea. Y juzgamos mal, juzgamos según la vista y no con justo juicio, porque confundimos la relación entre posición y condición. Escúcheme, y quiero ir allí despacio. En cuanto a nuestra posición ante Dios, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que nos muestra la Escritura? Es que hemos muerto al pecado con Cristo. ¿Qué significa esto? Que lo más horrible y lo más oscuro de nosotros fue puesto sobre nuestro bendito Señor. También hemos resucitado con Él. ¿Qué significa? Que su rectitud, su obediencia, su justicia fue puesto en nosotros. En otras palabras, lo peor de nosotros fue puesto sobre Él. Y lo mejor de Él fue puesto sobre nosotros. El Dios Santo, por eso nos ve plenamente justificados en virtud del sacrificio de la cruz. Él nos ve plenamente regenerados por la obra de su Santo Espíritu. Esa es nuestra posición en Cristo. Y en eso el Señor no cambia. Pueden que cambien nuestras circunstancias, puede que variemos y luchemos con nuestras emociones, pero Él no cambia. Y Él nos ve así, siempre, siempre. No hay un día en que quizás puedas pensar, digámoslo de esta manera, que Él amanezca y diga, hoy no le funciona eso. No, Él permanece para siempre, nos ve plenamente justificados, plenamente regenerados por la obra de su Santo Espíritu. Eso es en cuanto a la posición. Ahora, en cuanto a la condición, síganme con atención. Ahora, en cuanto a nuestra condición actual, tenemos el tesoro, escúcheme, de la nueva vida en Cristo en vasos de barro. Tenemos el tesoro de la nueva vida en Cristo en vasos de barro. Eso es lo que somos tú y yo, querido amigo, querida amiga, hermanos. Si no fuera por el soplo del Espíritu Santo, solo seríamos un montón de polvo en esas sillas. Porque eso somos, polvo.
y al polvo volveremos. Es nuestro vaso, este cuerpo es un vaso de barro. Sujetos todavía a los estragos físicos. ¿Te enfermas? Estás en un vaso de barro, no lo olvides. Esa es nuestra condición actual. ¿Te mueres? Sí, te mueres físicamente. Es un recordatorio de la maldición por el pecado. Estamos sujetos todavía a los estragos físicos y también a los estragos morales de la vieja vida en Adán. Y batallamos aún con el pecado en nuestros miembros. Este cuerpo que una vez fue usado para satisfacer deseos pecaminosos y hacer cosas y tener vicios. Esta mente, este cuerpo fue usado para ello. Aún quedan rezagos de ese estrago pecaminoso en nosotros. En cuanto a nuestra posición, Efesios 2:6 dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestra posición. Y en cuanto a nuestra condición, estamos, mis hermanos, en una lucha con el pecado residente. Ya el pecado no es presidente, el pecado es residente. El pecado remanente con el que batallamos. Quien dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice la Escritura. La verdad de Dios no está en él. Aún ese pecado residente se manifiesta en nosotros. Pero por ello no nos vamos a quedar quietos o estancados. Somos llamados por las mismas Escrituras. Somos llamados a avanzar por el camino de la santidad, según el poder del Señor, mediante el cual se va manifestando en la vida diaria. Lo que ya somos ante los ojos de Dios, por la obra del Señor Jesucristo, se va manifestando en nuestra vida diaria. Quiero decirles esto: todos los creyentes estamos en un progresivo ajuste. Todos los cristianos, todos los creyentes están en un progresivo ajuste de nuestra condición a nuestra posición. ¿Pudieron ver el punto, hermanos? Esa es nuestra realidad a la luz de la palabra del Señor. Por eso nos estamos conformando a Él, conforme a nuestra posición. Es un progresivo ajuste de nuestra condición a nuestra posición. Ese es el proceso, no olviden esa palabra, el proceso de transformación que ahora vivimos. No es más que el progresivo ajuste de nuestra condición a nuestra posición. Es un ajuste progresivo. Quisiéramos ya ser perfectos, no equivocarnos, no errar, no ofender a Dios en nada, ni en palabra, ni en pensamiento, ni intenciones, emociones, deseos, nada. Quisiéramos eso, pero de este lado del cielo batallamos con eso diariamente. Estamos en un proceso, en un ajuste progresivo de nuestra condición a nuestra posición, de la triste y fatigosa realidad de nuestra vivencia diaria a la sublime realidad de nuestra total aceptación como hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es la relación entre nuestra nueva posición como personas regeneradas, nacidas de nuevo por el Espíritu, y nuestra presente manera de vivir? Pues la Escritura nos dice, nos contesta claramente, ahí en el capítulo 3, versículo 1. Escúchenme con atención. Si habéis resucitado con Cristo, ¿habla de qué? De nuestra posición eterna. ¿Qué nos dice? Buscad las cosas de arriba. Nuestras prioridades
en la vivencia actual. En nuestra vivencia actual, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas espirituales. A veces nos enfocamos en buscar más las materiales. No está mal pedir por lo material, pero la prioridad es pedir por lo espiritual, donde está Cristo y donde fluyen todas las virtudes que es Cristo. Si pueden ver el punto, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Cuándo? En nuestra vivencia actual. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra posición en Cristo. Un ajuste progresivo de nuestra condición a nuestra posición. Es progresivo y estamos caminando cada día. Unos van más adelantaditos que otros, otros van atrás, otros van más rezagados. Pero necesitamos estar avanzando, creciendo, madurando. Y atentos a esta transición, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Comienza una lista de pecados. Por tanto, miren cómo comienza, haced morir pues, o por tanto. En algunas traducciones está el por lo tanto, o haced morir pues. Es decir, a la luz de vuestra nueva posición en Cristo, la cual acaba de exponer el apóstol Pablo, que viene exponiendo vuestra posición en Cristo, la cual él está mostrando. Por lo tanto, o haced pues morir, dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal muertos. Considerad los miembros de vuestro cuerpo, ¿qué? Terrenal, aquí, muertos en la vivencia práctica. Nuestra posición en Cristo y nuestra vivencia práctica. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Nuestra posición determina en gran medida nuestro estilo de vida. Si estamos convencidos por la Escritura en cuanto a nuestra nueva posición en Cristo, entonces empezaremos a comportarnos en consecuencia a esta verdad. Si no has entendido bien lo que has llegado a ser gracias a la obra salvadora de Dios en Cristo, no verás la importancia de vivir una vida santa para la gloria de Dios. Por eso muchos no les importa y viven como quieren. Porque no han entendido lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha logrado. No han entendido su posición en Cristo. El Espíritu Santo de Dios abra tus ojos en esta mañana y puedas ver lo que eres en Cristo Jesús por medio de la fe. Para que así sepas cómo debes vivir a la luz de su verdad. Lo segundo, el cristiano y la mortificación del pecado. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Den muerte, les está diciendo Pablo a los colosenses, den muerte a sus malos deseos. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de cada uno de ustedes. ¿Qué es mortificar el pecado? Es el cristiano que vive rechazando su pecado. Hagan morir. No sé si tienes mascota o si has tenido mascota, pero si tú tienes una mascota y
y empiezas a alimentarle, pero un día amaneces y dices, ya no le voy a volver a dar ni agua, ni alimento, ni nada de eso a esa mascota. ¿Qué va a empezar a suceder en esa mascota? Va a empezar a morir, porque no le das alimento. Va a morir. Así Pablo nos está diciendo, hagan morir estas cosas terrenales. No alimenten su corazón, no alimenten su mente con estas cosas, las cuales Dios desaprueba, las cuales Dios condena como pecado. No satisfagan esas cosas en sus vidas, porque eso está alimentando esa condición humana y terrenal. Ahora, póngame atención a esto. Pablo no está diciendo, habéis muerto y resucitado, por tanto ahora es imposible que pequéis. Perfectos. ¿Será que Pablo está diciendo eso? Él no está diciendo, habéis muertos y resucitados, por tanto ahora es imposible que pequéis. El cristiano no peca. ¿Será que eso es lo que está diciendo las Escrituras? Él está diciendo, escúcheme con atención, Él está diciendo, habéis muerto y habéis resucitado, por tanto matad el pecado. Ese pecado residente, ese pecado remanente, hay que irle dando muerte. Progresivamente, sistemáticamente. No alimentando nuestros deseos. En otro tiempo lo hacíamos, ahora no, conforme a nuestra posición en Cristo. No debemos hacerlo, no es congruente hacerlo. Y a partir de este momento, que dice esto el apóstol Pablo, capacitado por el Espíritu Santo, a partir de este momento, los imperativos en esta carta empiezan a ser constantes. Empiezan a haber imperativos. Y aquí el apóstol Pablo apela continuamente a nuestro sentido de responsabilidad, porque empiezan a haber imperativos, empiezan a haber mandamientos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos responsabilidad. Él apela a nuestro sentido de responsabilidad. Nos manda. ¿Por qué nos manda? Porque es nuestro deber obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios, a su palabra, o a doctrinas o mandamientos de hombres. No, Él ya habló de eso. No se trata de obedecer eso, se trata de obedecer la voluntad de Dios. Él nos manda porque es nuestro deber como cristianos, nacidos de nuevo, con una posición en Cristo real. Nos manda porque es nuestro deber obedecer. Aquí nuestro primer grupo de imperativos están desde el versículo 5 al 11 y tiene que ver cómo debemos vivir, negando esas cosas en nosotros, rechazándolas, no aprobándolas, diciéndoles que no. Una y otra vez, cuando vengan esas oleadas de tentación sobre tu vida, debemos estar firmes. Ahora el segundo grupo de imperativos ya va más adelante, del versículo 12 al 17, lo veremos después. Consisten en mandatos de carácter positivos, como revestíos, soportaos, perdonaos, vestidos de amor, ser agradecidos. Y esto tiene que ver cómo debemos vivir. Una con la antigua manera en que vivíamos y que no podemos seguir en ello, es incongruente, no debería ser. Como también más adelante Él nos dice cómo debemos vivir a la luz de su santidad, de su verdad. Y el primer grupo nos enseña de manera práctica lo que significa haber muerto con Cristo. Este segundo grupo de cosas que debemos hacer nos muestra lo que significa haber resucitado con Él. J.C. Ryle dice algo, y hay una frase
que Él tiene. Dice, si tú y tu pecado aún son amigos, tú no te has reconciliado con Dios. Si tú y tu pecado aún son amigos, tú no te has reconciliado con Dios. Hermanos, el cristiano vive rechazando el pecado. El cristiano no es amigo del peor enemigo de Dios. Ahora el pecado es su peor enemigo para el cristiano. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan. ¿A quién está mandando? ¿Algún ángel, algún arcángel? No, a la iglesia, a los hermanos cristianos. Hagan, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Háganlo. ¿O quieres que otro lo haga por ti? ¿O quieres que el pastor lo haga por ti? Háganlo, ustedes son responsables delante de Dios. Hagan. Es nuestra responsabilidad. Hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Hermanos, esto está indicando una acción vigorosa, una determinación de nuestra voluntad que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Antes estaba arruinada nuestra voluntad. Ahora nuestra voluntad ha sido regenerada, restaurada. Por eso nuestra orientación es querer conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Por eso se nos manda, hagan. Apela a nuestra responsabilidad. Hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Una acción vigorosa, una determinación de la voluntad que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y que debe convertirse en hechos concretos. Háganlo. Dios el Señor es la causa primaria de nuestra santificación. Pero nosotros somos la causa secundaria en este proceso. Nosotros nos despojamos, eliminamos, repudiamos, rechazamos, repelemos el pecado. Eso es mortificar el pecado. Eso no significa darse el látigo y entre más dolor, mayor purificación. No. No se trata del duro trato del cuerpo o de algo doloroso que sintamos para someter el cuerpo. No, así no se santifica el creyente. Es Dios, el Señor, la causa primaria de nuestra santificación, y nosotros como la causa secundaria en ese proceso nos despojamos, eliminamos, repudiamos, rechazamos y repelemos el pecado, y es algo continuo en la vida del creyente. Una y otra vez. Esto significa mortificar, matar el pecado en nosotros. Es negarnos, es no permitirnos a seguir sus impulsos, alimentar esos deseos pecaminosos, es aprender a decir que no. Es eso. Mortificar el pecado es aprender a decir no. ¿A qué? A la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando tenías una práctica habitual de ellas, cuando antes que Cristo te salvara, te cambiara, antes ese era tu vivir. Ahora que tienes una posición en Cristo y Él te ha salvado, te ha regenerado, no es congruente que vivas con todas estas cosas aún, alimentándolas, deleitándote en ellas. Debe ser lo peor en nuestra vida esto. Y debes hacerlo morir. Ustedes que están sumergidos en la inmoralidad sexual, ustedes que están sumergidos en las impurezas de vuestros pensamientos, tienen que hacerlo morir. No alimente más ese monstruo. Dios nos ayude a todos. Porque todos batallamos con esos pensamientos. Todos batallamos con intenciones, motivaciones y deseos horribles. Por eso estamos aquí, alimentándonos de la verdad de Dios,
no de las mentiras del mundo. Por la gracia de Dios en nosotros, debemos matar los malos deseos que sentimos, los vicios que practicábamos. Y no debemos usar nuestros miembros para ello. No debemos usar nuestro cuerpo para ello. Romanos 7:5. Leamos un momento Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Todo eso obraba en nuestros cuerpos. Por eso nuestros cuerpos nos impulsaban, y una mente corrupta, a hacer lo malo y a satisfacernos en lo malo, en lo prohibido, en lo pecaminoso, en lo que Dios no aprueba. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma han sido afectados por el pecado y sumergidos en pasiones indignas, mis hermanos. Eso dice la Biblia. Por ello mismo Santiago nos habla de vuestras pasiones. ¿Dónde combaten vuestras pasiones? Dice Santiago 4:1, dicen vuestros miembros. Nuestra vida en Cristo pertenece al cielo, pero nuestros miembros están aún en la tierra. Y está la lucha, la pelea constante de estas pasiones en nuestros miembros, lo que llamamos el pecado remanente. Los cristianos vivimos en esta tensión. Vivimos en esa tensión entre dos mundos, el celestial y el terrenal. La carne con sus pasiones y deseos nos arrastran hacia lo terrenal, donde se nos advierte a no poner nuestra mirada. Por eso se nos advierte una y otra vez: no miren las cosas terrenales, miren las celestiales. Porque nuestra carne y sus pasiones, sus deseos nos arrastran hacia lo terrenal. En cambio, nuestro espíritu, que ha sido vivificado por el Espíritu Santo, tiene ¿qué? Aspiraciones de santidad. Nuestro espíritu vivificado por el Espíritu Santo está orientado a Dios, está orientado a su voluntad. Nos hace anhelar la vida en Cristo. Y ahí está esa tensión. Por ello debemos buscar las cosas de arriba. Y también de manera activa y enérgica debemos hacer morir los deseos terrenales. Hermanos, la realidad es que somos pecadores, pero somos pecadores perdonados. Escúchenme bien. Salvados por la gracia de Dios, aceptados en su familia como hijos amados, coherederos con Cristo, sentados en los lugares celestiales con Cristo, capacitados por su Espíritu Santo y destinados al reino eterno. Por eso la Escritura dice que estamos muertos al pecado. Nuestra relación con el pecado ya no es la misma. Antes éramos amigos del pecado y enemigos de Cristo. Ahora, cuando hemos sido salvados, somos amigos de Cristo y enemigos del pecado. Muertos al pecado y resucitados para vivir una vida que glorifica a Dios. Esta es la gran motivación que debemos tener para vivir en santidad y vivir para la gloria de Dios, no para el aplauso de los religiosos. Yo debo vivir para la gloria de Dios, no para que tú me aplaudas. Tú debes vivir para la gloria de Dios, no para que la gente te mire. Esta debe ser nuestra gran motivación: vivir para la gloria de Dios, no para el aplauso de los religiosos o la aprobación de los hombres. Porque si fuera así, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. ¿Quién eres tú en realidad cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú cuando sales de este lugar y nadie te ve? ¿Quién eres tú en realidad? ¿Quién? Mírate a la luz de la verdad de Dios y concluye quién eres. Yo sé que muchas máscaras caerían al suelo y se destruirían. Y
Pablo nos manda en primer lugar a controlar nuestro deseo sexual, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es lo primero que nos manda? A controlar nuestro deseo sexual. El deseo sexual es algo que Dios puso en su criatura. Y es bueno cuando ese deseo actúa del esposo y lo lleva a buscar a la esposa. Ese deseo sexual es bueno. Y es producido para que el esposo o la esposa busque a su esposo o a su esposa. Pero ese deseo sexual es malo cuando lo buscas fuera del matrimonio. Lo buscas fuera de una relación legítima. Entonces, Pablo nos manda en primer lugar a controlar nuestro deseo sexual. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Nos ha capacitado el Espíritu Santo. No estamos solos en esta labor. Tenemos dominio propio por el Espíritu Santo. Ejerzamos el dominio propio. ¿Qué estás haciendo con el dominio propio? ¿O todavía le estás diciendo, Señor, dame dominio propio cuando ya lo tienes? Ejércelo, ese es tu problema. No es que no lo tengas, cristiano. Por el Espíritu Santo tú lo tienes, ejércelo. Renunciemos, rechacemos, repelamos, no alimentemos, no aprobemos toda clase de inmoralidades y pensamientos impuros. Apartémonos de eso, no alimentemos nuestra mente y nuestro corazón con inmoralidad. Renunciemos, rechacemos todo pecado sexual, toda lujuria. Renunciemos y rechacemos toda avaricia. Eso de querer más, eso de tener más y más de las cosas prohibidas. Que ninguno de estos deseos sea el foco de tu mente y de tu corazón, porque el Señor, ¿cómo lo llama? ¿Qué es qué? Idolatría. Porque has quitado a Cristo. Y has puesto un deseo que no es legítimo, el cual buscas satisfacer, buscas alimentar. Que ninguno de estos deseos sea el foco de tu mente y tu corazón, porque esto es idolatría. En segundo lugar, se nos manda a controlar la lengua. Bueno, y empieza también la ira, pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas. Ira. Deje, hermano, esos arrebatos súbitos de ira. Esos arranques de ira, enojo, esa ira reprimida, ese enojo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, o lenguaje soez, lenguaje sucio. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Mira, se nos manda en segundo lugar a ejercer ese dominio propio y a controlar nuestro temperamento. Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo. También nos manda a controlar la lengua. Ahora, escúchenme con atención, esto no es un problema solo de las mujeres, porque automáticamente quizás muchos están pensando, el problema de la mujer, mueve mucho la lengua. No, no es solo un problema de las mujeres, sino también de los hombres. Así como hay chismosas, también hay chismosos. Hay hombres chismosos. Si hay hombres chismosos aquí, arrepiéntase. No están viviendo conforme a lo que dicen ser en Cristo. No alimenten ese chisme para mover la lengua y dañar relaciones, dañar cosas, dañar la iglesia, dañar la obra de Dios, dañar la reputación de otros. Controla tu lengua. Renuncia, rechaza. No alimentes eso, no permitas ello. Renuncia, rechaza toda conversación maligna. En cada caso, el mandamiento es seguido por una serie de razones y explicaciones.
Por ejemplo, versículos 6 y 7. Dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Mira que en cada mandamiento, después que daba el mandamiento, había una serie de razones y de explicaciones acerca de ello. Primero, la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que en forma habitual, en forma continua, viven desafiando a Dios. Son ellos los hijos de desobediencia que repudian su origen en el Creador, rechazan a su Creador. Son hijos de desobediencia, se burlan de su destino eterno. Sobre ellos la ira de Dios caerá. Eso dice la Escritura. Dios santo manifiesta su disgusto por el pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Dios santo manifiesta su disgusto por el pecado. Y aquí, escúcheme, iglesia, es anunciado su juicio. Juicio que habrá de llegar y del cual no escaparás si no te arrepientes. Cada caso, el mandamiento es seguido por una serie de razones y explicaciones. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cristiano debe matar su egoísmo y dar por muertos todos sus deseos y ambiciones egoístas. Debe haber en su vida una transformación radical de su voluntad. También debe haber un desplazamiento y rechazo radical de su pecado, de su yo como el centro del universo. El centro no eres tú, no soy yo, el centro es Cristo. Pero tu egoísmo no te lo deja ver. El cristiano debe entender que todo lo que impida obedecer plenamente a Dios y rendirse totalmente a Cristo ha de ser eliminado de su vida. Esto es matar el pecado, es mortificar nuestros deseos y pasiones en las que antes vivíamos, pero que ahora no vivimos. No es congruente con la nueva vida. No puede estar. En un cristiano legítimo, en un cristiano auténtico, no pueden estar esas cosas funcionando de manera continua y habitual. Pero sí están quizás presentes en cierto grado en un proceso de ajuste continuo entre la condición, de la condición a nuestra posición. Y hay esa tensión y esa lucha. Y no debemos alimentar esto. Déjalo morir de hambre, todas estas pasiones, déjalas morir de hambre. ¿Si estás dispuesto? ¿O te vas a dar un plato de inmoralidad sexual en estos días? ¿O vas a empezar a calumniar, a blasfemar el nombre de Dios y a calumniar a tu hermano que es hecho conforme a la imagen de Dios? Cuando calumnias a un hermano, estás ofendiendo a Dios mismo. Vas a reunirte con alguien estos días y vas a satisfacer tu deseo de chisme y de calumnia. El cristiano y la imagen de Dios restaurada, es lo tercero, versículo 10. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aunque aún permanecen muchas cosas malas y deseos que debemos rechazar y renunciar, escúcheme. Por otra parte, hay muchas virtudes
de las que nos debemos revestir como cristianos. Por un proceso continuo el cristiano se va renovando. Como dice la Escritura, que por un proceso continuo el cristiano se va renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Mira lo que está sucediendo en la vida de un cristiano auténtico. Mira lo que está ocurriendo. Él se está renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué significa la imagen de Dios? El conocimiento de Dios, de su justicia, de su verdad. En esto consiste el ser renovado hasta el conocimiento pleno. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos creciendo en la santidad, vamos creciendo. Aunque el hombre nuevo es completo, tiene la capacidad y el propósito de crecer. Escúchenme con atención esto. El hombre nuevo es completo. Estáis completos en Cristo. El hombre nuevo tiene la capacidad y el propósito de crecer. Y es lo que quiere Dios. Un bebé recién nacido nace completico. Por la gracia de Dios, todo. Sus manos, sus pies, sus sentidos, todo allí. Sus ojos, nariz, boca, oídos. Nace completo, pero él nace con la capacidad de seguir creciendo. No porque seamos pequeños espiritualmente o bebés espiritualmente quiere decir que estamos incompletos, que necesitamos otras cosas, completar la obra de Cristo, completar con otra serie de reglamentaciones o restricciones mi santidad y mi crecimiento. No, Cristo me hace completo y me ha hecho con la capacidad y el propósito de crecer en el conocimiento de Él, de su justicia y de su verdad. Crecimiento en el conocimiento de quién es Dios a la luz de su verdad y de la santidad de Dios. Es un proceso continuo. El cristiano se va renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién lo creó? Jesucristo. El carácter de Cristo siendo formado en ti y en mí. ¿No les parece eso maravilloso? Hermanos, esta es nuestra gran esperanza. Muchos dicen, ay mire, salió igualito a su papá, era igualito a su abuelo. Pero qué bueno ir creciendo y poder ver, oye, estás creciendo, te pareces a Cristo Jesús. En tu carácter, en tu bondad, en tu perdón, en tu servicio. Dios nos dé esa gracia, hermanos. Y podamos seguirla viendo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta vida nueva, esta naturaleza nueva es creada según la imagen moral de Dios. Y el proceso de santificación se desarrolla cada vez más a su semejanza. Ese es el proceso de santificación. Mira que es una renovación tan profunda y tan poderosa que no hay distinción alguna. Dice, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Saben? La Escritura nos está diciendo que hay un común denominador en todos los hombres, no importando su condición social, no importando su condición económica, no importando su color de piel. Hay un común denominador en todos ellos. Y es que todos los hombres, escúchenme bien, sin distinción de nacionalidad o de posición social o cultural, económica, si es culto o inculto, todos ellos necesitan a Cristo. Todos. No hay distinción. Todos necesitan a Cristo. Cristo lo ocupa todo. Cristo lo es todo. Con plena suficiencia sobre todos ellos. Cristo es lo único que importa y Él vive en todo verdadero creyente. La santidad, las virtudes, la gracia,
El amor que desplaza todo deseo impuro y destruye todo pecado procede de Cristo Jesús el Señor. Y todos los que creen en Él participan de la misma vida espiritual y son uno con Cristo. Sino que Cristo es el todo y en todos. Y en conclusión, mis hermanos, ¿cómo hacemos morir estos impulsos y deseos pecaminosos de nuestra humanidad? Número 1, considera continuamente tu posición en Cristo. Todo cuanto Él es, todo cuanto Él ha hecho, todo cuanto Él ha ganado para ti, considéralo continuamente. La Biblia dice: consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo segundo, medita continuamente en la Escritura. ¿Saben? La Escritura, la palabra de Dios nos poda, nos limpia. La palabra de Dios va eliminando conceptos erróneos que tenemos, que nos han llevado. Esos conceptos erróneos, muchos dicen, bueno, un concepto erróneo no me hace tanto daño. Pero claro que sí, es tóxico para tu mente, tu corazón, tu conducta, porque un concepto erróneo te ha llevado a vivir erróneamente. ¿Por qué vives erróneamente? Porque tu concepto es erróneo. Tu concepto de Dios, de la santidad de Dios, de la obediencia a Dios, todo es erróneo. Por eso vives erróneamente. Por eso medita continuamente en las Escrituras, porque es la palabra de Dios que va eliminando, va limpiando. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La iglesia es santificada cuando oye la verdad de Dios. Nuestra vida es santificada a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va limpiando, nos va podando, va eliminando conceptos erróneos que nos han llevado a vivir erróneamente. La palabra de Dios va reemplazando esos malos conceptos en conceptos gloriosos acerca de quiénes somos en Cristo, de la obra tan poderosa que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo Jesús a sus discípulos. Por su palabra, mis hermanos, comprendemos la extraordinaria grandeza, como dice Efesios 1:19, comprendemos la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Cuanto más meditemos en las verdades de Dios, el Señor, tanto más capaces seremos de matar nuestros malos deseos. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Queremos que nuestros hijos estén en un camino de bendición, en el camino del Señor. Ellos necesitan estar expuestos a la palabra de Dios. Trae a tus hijos al culto. Trae tus hijos a oír la palabra de Dios. Trae tus hijos a los estudios bíblicos. Trae tus hijos que se expongan a la palabra de Dios. Trae tus hijos no a ser entretenidos. Trae tus hijos a que sean salvados por la gracia de Dios. ¿Cómo hacemos morir estos impulsos y deseos pecaminosos que aún quedan en nuestra carne? Considerando nuestra posición en Cristo, meditando continuamente en la Escritura. También debemos andar y depender en el Espíritu Santo del Señor. Y esto tiene que ver con cultivar nuestra relación con el Señor. Esto significa tiempo en la presencia del Señor en oración, mis hermanos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Gálatas 5:25. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Esto, vivir y andar y depender del Espíritu Santo, tiene que ver con nuestra relación con el Señor y nuestro fruto espiritual que se da en el secreto con Dios. ¿Cómo hacemos morir estos impulsos y deseos pecaminosos que aún quedan en nuestra carne, hermanos? Por último, debemos volver constantemente a la cruz. Esto tiene que ver con un arrepentimiento continuo. Cada vez que caigas, ¿qué tienes que hacer? Ve a la cruz y arrepiéntete de tus pecados. Cada vez que sientes que no puedes vencer el pecado, ve a la cruz.
Tenemos que volver tú y yo a la cruz constantemente. Porque según la Escritura en Gálatas 5:24, fue allí donde se crucificó la carne con sus pasiones y deseos. Y donde la sangre, la preciosa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sangre que fue derramada una sola vez y para siempre. Porque la preciosa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Arrepentimiento, escúcheme, no es remordimiento. Arrepentimiento no son lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento, escúcheme, es confesar tu pecado, apartarte del pecado y proponer en tu corazón obedecer a Dios y su palabra. Ese es el fruto del arrepentimiento. Arrepiéntete o pereceréis. Cree en el Señor y serás perdonado y tendrás vida eterna. Arrepiéntete y cree, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y llevarnos a la meta. Y todo esto es fundamental e importante para hacer morir los impulsos y deseos pecaminosos con los que aún batallamos como hijos de Dios. Escúchame, no hay otro atajo. No hay otro atajo. Solo hay un camino. Y es Cristo, andad por Él. Amén. Oremos. Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad de Ti y de la gracia que solo de Ti puede emanar para suplir las más profundas de nuestras necesidades, para enseñarnos a vivir sobria, justa y piadosamente. Necesitamos tu gracia que nos enseñe a renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano. Danos esa gracia, pequeños y a grandes, a los más nuevos entre nosotros, a los más antiguos. Danos la gracia para poder entender nuestra posición en ti, para hacer morir el pecado en nosotros. Señor, y para revestirnos cada día más de ti, para ser conformados cada día más y más a la imagen tuya, a la imagen restaurada de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, te lo pedimos, haz esa obra en cada uno de nosotros, haz esa obra en esta congregación. Haz esta obra, Señor, aún en los que vienen por primera vez, Señor. Sálvalos. Señor, trae, Señor, tu Espíritu con poder sobre sus vidas. Regenera sus corazones, Señor. Restaura sus mentes, su voluntad, sus emociones. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a renunciar, rechazar, a oponernos, a no alimentar, a no aprobar todo aquello, Señor, que tú has decretado y has establecido como pecado, Señor, y por lo cual tú juzgas. Te necesitamos, Señor. Cristo, tú eres el todo y en todos. A ti venimos. Y en ti dependemos, Señor. Reconforta a tu pueblo, alienta a tu pueblo y fortalécelo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.